Durante el 18 de octubre en Chile se vivieron grandes cambios en diferentes ámbitos. El estallido social provocó que los artistas se tomaran el espacio público como escenario. La performance fue una de las tantas expresiones artísticas que se vieron en las calles, causando un gran impacto en las y los manifestantes. Pusimos nuestro cuerpo en las calles, luchando por una sociedad más justa, resistiendo a la violencia policial. La performance nace de una resistencia desde la expresión del cuerpo. Resignifica, rompe límites y reitera acciones para que el espectador visualice si esas acciones son correctas o incorrectas. No entrega moralejas, sino que demuestra un lugar político a nivel de la visión del artista. Pero, ¿qué es la performance? ¿De qué se trata? Performance es una palabra que tiene circulaciones muy amplias, circula en el mundo del arte, incluso en la lingüística. Y en el cotidiano también aparece esa palabra. Performance tenemos que entenderlo como una acción en el espacio que viene, por así decirlo, a interrumpir una cierta normalidad en el cotidiano. Es un momento excepcional y que generalmente está planificado para que ocurra de esa manera. Ahora, eso no quiere decir que sea una obra de teatro, por ejemplo. Una obra de teatro puede entenderse como una performance o puede entenderse desde lo performativo, pero no es una performance en sí misma. Son parecidas. Suelen ser artistas en general los que las hacen, que aparecen en el espacio público sin planificación previa, sin aviso, haciendo acciones que claramente están pensadas para que se entiendan como algo raro, como algo distinto, como algo que interrumpe. Por ejemplo, a partir de disfraces, de coreografías, incluso de música, de cierta significación que aparece en el espacio público. La performatividad no es lo mismo que performance, ¿sí? La performance es un hecho único y repetible. Yo instalo una circunstancia, un momento con una acción en la cual mi cuerpo está involucrado, pero no lo puedo volver a repetir porque tiene su propio tiempo y espacio, en la cual si yo propongo tomar este vaso y lo quiero tirar al suelo, el vaso ya se rompió, por ende ya no va a tener la misma reacción y el mismo afectar y dejarme afectar por la acción que estoy proponiendo con mi cuerpo, ¿sí? Eso es una performance porque tiene su único tiempo y espacio, en la cual lo marca la circunstancia en la que estoy. Y la performatividad tiene que ver con esto un poco más de intervención, en que yo propongo una acción que puede estar establecida en cualquier momento y repetirse y a lo mejor modificarse, pero tiene un contexto, un punto A o un punto B. La performance nació durante los años 60 y 70 como una expresión de descontento frente a la discriminación de diferentes grupos sociales. La performance como tal empieza a ocurrir en los 60 y 70 en el hemisferio norte, fundamentalmente como acciones corporales. Se le conocía también como body art. Generalmente estas acciones eran más o menos políticas, entre comillas, en el sentido de vinculadas con el contexto, dependiendo de dónde se desarrollaban. En Estados Unidos ocurrían a partir de un debate relativamente interno que tenía que ver con el desarrollo de las artes, con la ampliación de los soportes y los medios, a salir de los medios tradicionales, y también se vinculó, por ejemplo, con la agenda feminista en Estados Unidos, donde muchas artistas feministas que estaban empezando a vincular ese movimiento con la práctica artística, encontraron en la performance un modo de juntar esos dos lugares. También ocurre a partir de la danza. Ahí la figura de Merce Cunningham es un ícono bastante importante, y que, bueno, de nuevo tiene que ver un poco con el contexto de allá, cómo se da la formación artística, en fin. En Estados Unidos y en Europa, como en Latinoamérica existió, pero como término performático no. Hace a través de toda una manifestación política y de resistencia de expresión del cuerpo. Sabemos que en los 50 estaba todo el lado industrializado, las máquinas, donde el sujeto, o sea, el humano, el ser humano, fue olvidado como humano, como un ser que siente. Entonces, cuando viene los 60 a los 70, hubo un pensamiento a través del humano en que somos seres que sentimos, que se manifiestan y que políticamente pensamos diferentes a otros. No nos queremos regir de esta manera, no queremos sentirnos violentados por situaciones que nos imponen a hacer. Entonces la performance es tan radical en ese sentido que transgrede los patrones convencionales de un sistema. Viene desde ahí, o sea, claramente todo nos rebota, pero eso no quiere decir que la performance no existía en Latinoamérica, porque la performance viene desde una vinculación con el cuerpo para manifestarse, ¿sí? Desde un lugar bien político. Ahora, si hablamos que es política, todo es política. Esto ya es una política. Toda la forma de comunicar habla de nosotros y es política. Pero en rigor, la performance viene a romper y a corromper y a resignificar
estructuras que estaban diseñadas en la cual el humano estaba establecido como una máquina de hacer más que de sentir. La performance resignifica, rompe y transgrede los límites de lo que se nos impone desde la estructura social. Su potencialidad política viene en la presentación de acciones que nos permitan reflexionar y cuestionar los patrones exigidos. Aquí su rol dentro de las manifestaciones sociales y los cambios culturales que llevamos como sociedad. Es un tema reciente, no es un tema solo del estallido. Ya el 2006, con la movilización de los pingüinos, también hubieron varias intervenciones en las fachadas de los liceos tomados. O sea, siempre ha habido una relación muy vital, por lo menos desde mi experiencia, entre arte y esta movilización social. Yo ahí tomo un concepto que es un concepto de un docente y artista y teórico uruguayo, Luis Kamnitzer. Él habla de que el arte latinoamericano, en particular el arte contemporáneo, es una didáctica de la liberación, porque es un arte que solamente cuando es político existe en lo público. Lo público se nutre, ¿verdad?, de estas movilizaciones o de los conflictos sociales que existan abiertos, y a la vez la obra devuelve, ¿cierto?, al espectador, a ese espectador que está en la movilización, le devuelve un contenido, ¿cierto? Por eso es didáctica, él dice, esa obra enseña, es una especie de obra maestra. Este tipo de performances mediáticas que son abiertas a la movilización tienen que ver con eso, ¿cierto? Con trasvasijar un contenido que es un contenido elitista a una utilidad social, y eso es lo que lo convierte en político, ¿cierto? El ser útil dentro de un debate público donde las masas tienden a participar. La performance en Chile surge en un momento de movilización masiva contra la dictadura, ¿cierto?, en el contexto de marchas feministas también, ¿cierto? Entonces ahí llegó sobre todo en marcha y sobre todo en el estallido, había que ser muy cuidadoso porque estábamos todos con la sensibilidad a flor de piel. Pero nosotros dijimos, ya, tenemos que buscar un mensaje que sea simple, que sea chocante, pero que no transgreda las sensibilidades de nadie. La primera performance que hicimos se llamaba Evadan y jugamos con el concepto de Eva y Adán como el comienzo, entonces se llamaba Evadan, eso es solo el comienzo. Y éramos dos cuerpos presentes, estamos de blanco, nos tiramos un poco de sangre, nos tapamos los pezones, nos tapamos nuestras partes íntimas y salimos nomás, los dos solos, con un cartel que decía Evadan, eso es solo el comienzo. Y una consigna que decía ¿cuántos muertos y dónde están? Como escrito con pintura. Y en un momento de inspiración, no sé, tiramos el cartel en el suelo, lo afirmamos con unas piedras y nos tiramos a hacer performance como instalación al lado de eso. Y debemos haber estado ahí como 2 horas sin movernos, así como trabajo de cuerpo muerto, pero mirando fijo hacia adelante. Ese momento también fue muy duro. La gente pasaba, nos miraba, gente nos hacía cariño, o se sentaba a mirarnos un rato y lloraba, y nosotros llorábamos. Fue un momento de esos que uno agradece lo que uno hace también, y que sentimos que fue importante. Porque toda la gente que venía de vuelta de la marcha nos veía ahí, y era algo, era un statement claro, que lo hicimos de nuestro corazón y que nos nació. Y eso fue muy lindo. Y la gente reacciona. Y creo que esa es una lección un poco del despertar social o del estallido, que fue un estallido distinto a otras veces. Hubo mucho arte. Tú para donde ibas y habían performance, habían músicos tocando música, bailarines bailando, todos estábamos haciendo algo. Y creo que eso también significó que la gente andaba con una sensibilidad distinta respecto al arte, una percepción de querer ver esas cosas. Porque ya cuando lleváis 7 días marchando, te aburrí igual de estar tocando una cacerola, ¿cachai? Como igual queréis ver otras cosas, que empezamos a darnos cuenta que estaban pasando un montón de cosas que a nosotros como cuerpo nos estaba afectando y nos estaba haciendo mal, que era sobre todo la violación a los derechos humanos. Ese tipo de vueltas hace que la gente reciba con un poco más de amabilidad la performance. Si en el fondo la performance que uno quería hacer en el 18 de octubre era para la gente, no era para la gente, los artistas. No, a mí no me importa en contexto de marcha salir para hablarle a los otros artistas, y nosotros ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿cachai? Yo necesito llegar a las personas, necesito llegar a la familia que iba a la marcha, a los adultos mayores que iban a la marcha. Ellos para mí son mi foco. Entonces,